got it. Muy buenas tardes, queridas emprendedoras, emprendedores y futuros inversionistas. Les doy la bienvenida a nuestro Live Talk semanal, en donde hoy vamos a estar tratando el tema de cómo crear una empresa socialmente responsable. Me presento, mi nombre es Rosa Balam. Yo soy la fundadora de Balmay Consulting. Yo soy experta en emprendimiento y desarrollo empresarial. Y el día de hoy me acompaña mi compañera y colega Adriana Rivera, puertorriqueña boricua. Ella es comunicadora, estratega y defensora de derechos civiles. Adri, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación, Rosa. Muy contenta de estar aquí contigo y con todas esas personas que quieren aprender un poquito más sobre temas de emprendimiento. Sí, y la verdad estoy muy agradecida de que estés con nosotros compartiendo y sobre todo por poner sobre la mesa los puntos relacionados a cómo mejorar nuestra cultura corporativa. Y bueno, para empezar con nuestro tema de hoy, me encantaría, Adri, si nos puedes explicar y platicar qué es una empresa socialmente responsable. Claro. Y sabes que tengo que también primeramente darte gracias a ti por pensar en añadir este tipo de tema a tu currículo, porque déjame decirte que no es hasta hace poco que las personas han empezado, y las empresas han empezado a tomar este tipo de tema un poquito más en serio, y hoy vemos que muchas empresas grandes tienen departamentos de social responsibility, de responsabilidad social, y de diversidad, equidad e inclusión, de lo que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero, ¿qué es la responsabilidad social? Yo creo que muchas personas podrían pensar que cuando tú dices una empresa socialmente responsable, es una empresa que pues recicla su basura o que tiene un programa de mentoría con niños o jóvenes. Y sí, eso puede ser parte de la responsabilidad social de una empresa, pero en este ámbito estamos enfocando más en esos tipos de iniciativas en donde una empresa, una compañía, está buscando ampliar la visión y el impacto de la empresa para con la sociedad inmediata. Y la primera sociedad con la que las empresas se relacionan son sus propios empleados. Entonces, tal vez no tienes que pensar más, irte lejos a pensar de que un programa de reciclaje para el planeta, sino en mi propia empresa, cómo yo estoy impactando y siendo socialmente responsable con mis empleados. En mi propia comunidad, muchas veces hay empresas que están localizadas físicamente en un barrio, en una comunidad, en un sector, pero no, su trabajo o su producto no es para las personas de esa comunidad. Entonces, por ejemplo, si tú tienes tu oficina en un sector de la ciudad donde las rentas son tal vez un poquito más asequibles, pero tu producto es de lujo, pues probablemente tú no le estás mercadeando a las personas de esa comunidad. Pero, ¿cómo tu empresa se convierte en parte de esa comunidad? O simple y sencillamente vas a ignorar la comunidad de la cual, te guste o no, perteneces. Entonces, eso también muchas personas no piensan en eso. Otra cosa de qué significa una empresa socialmente responsable es, pues hablamos de los empleados brevemente, hablamos de la comunidad física en donde estás, pero también un poquito más allá de el público al que quieres llegar, cómo estás representando el público al que quieres llegar, cómo estás hablándole al público al que quieres llegar, qué tipo de público estás hablando y a quién estás aislando, con quién no estás hablando, a quién no estás representando. Muchas veces es bastante difícil porque las personas no se paran para pensar en eso, pero es un ejercicio que tienes que hacer, y un ejercicio que tienes que hacer con toda tu voluntad de pararte y en verdad hacer ese ejercicio intencionalmente. No puede ser algo pues que
de momento te vino a la mente, no, es algo con toda la intención Claro. y que tiene que ser tomado muy seriamente. Entonces, Me eso encanta. un poquito es lo que es una empresa socialmente responsable. ¿Sabes qué? Me encanta haber iniciado con esta pregunta porque tienes toda la razón. Fíjate que obviamente yo creo que cuando ya estás como metida en el medio, a veces cuando estás metida en el medio, algunas informaciones te parecen tan obvias que no dices, no necesito más explicación porque yo ya lo entendí. Pero efectivamente tenemos que clarificar primero qué es una empresa socialmente responsable, porque creo que es bastante amplio, ¿no? Y ya después, Sí, lo que acabas de mencionar, lo que me gusta es que, por ejemplo, ahorita tú dices, vamos a partir desde nosotros, desde mi empresa, ya sea grande o pequeña, y después la comunidad y después el siguiente next step, que sería lo que comentaste, ¿no? Que muchas personas, cuando hablamos de empresas socialmente responsables, lo primero que se viene a la cabeza es reciclaje, es el tema de plantar árboles, el tema del plástico, o sea, todo ese tipo de cosas que sí son parte, pero creo que ya es una parte como el siguiente paso después de implantar dentro de nuestra propia empresa esa cultura corporativa, perdón, de lo que es la empresa socialmente responsable. Entonces, me encanta que lo hayas explicado y sobre todo que lo hayas explicado de una forma tan simple que realmente nos haga ver a las pequeñas y medianas empresas que esto realmente no solamente está diseñado o que es una tendencia para grandes empresas o corporaciones, sino que lo podemos hacer desde nosotras mismas, ¿no? Entonces, claro. me estuviste tras bambalinas, ¿no? Como le digo yo, estuvimos hablando del famoso DAY que es diversidad, equidad e inclusión. Entonces, me encantaría que nos explicaras esto, cómo es parte de la cultura corporativa de una empresa socialmente responsable. Claro, yo creo que esto es parte del ADN de una empresa socialmente responsable y es algo que muchas empresas grandes y medianas ahora están dedicando fondos específicos y un equipo específico para atajar temas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, por encima, ¿no? La diversidad, creo que muchas personas pues entienden lo que es diversidad, pero hay que ir un poquito más allá, más profundo, porque no es solo pues que seamos de diferentes colores, pero somos de diferentes razas, etnias, expresiones de género. Ojo, no solo hombre y mujer, sino cómo se expresa ese género, religión, clase social, muy importante. Muchas veces nos rodeamos con las personas igual a nosotros, pero clase social es muy importante. Diversidad física, personas que pueden, personas que necesitan aparatos o ayuda para poder. Y diversidad motora, también un poquito entre lo mismo. Ah, Diversidad física también puede ser personas que sean más altas, más bajas, más llenitas, más sí. flaquitas, ¿no? De todo. Creo que un punto que la gente no piensa, al que voy a volver hacia atrás, es la religión, la expresión de género, la clase social. Porque volvemos, siempre estamos rodeados por personas como nosotros. Y creo que es importante saber que todos somos socializados con lo que nos rodea. Y a veces es difícil porque ya tú andas en un modo automático. Entonces el tú parar y decir, espérate un momento, eh, déjame pensar sobre la diversidad de clase social, la diversidad de religión, la diversidad de expresión de género. Te hago una anécdota muy rápidamente. Yo cuando me mudé a Miami empecé a buscar personas puertorriqueñas, ¿no? De mi propia Sí. comunidad con la cual relacionarme. Me di cuenta que aún dentro de mi círculo de personas puertorriqueñas que conocí, yo era la única de escuela pública que venía de una clase social baja o trabajadora, y todas alrededor de mí venían de colegio privado, de universidad cara, yo era de universidad pública, y a veces sus conversaciones yo no era incluida, ¿verdad? Yo no era esa parte de inclusión,
yo me sentía aislada, a un lado, yo no podía compenetrarme. Eso hay que pensarlo también cuando estamos en el campo laboral, que vamos a tener una diversidad, pero dentro de esa diversidad, ¿cómo logramos equidad e inclusión? Entonces vamos a movernos ahora al punto, quiero moverme al punto de inclusión en vez de equidad y regresamos a equidad Sí, después. sí, perfecto. Sí, la inclusión, como estaba mencionando, es proveerle a todos en la empresa acceso a recursos y oportunidades, de manera que personas pertenecientes a grupos tradicionalmente marginados se sientan cómodos e iguales a los demás. Ahora, es importante la diversidad y dentro de las razones por las cuales es importante es porque para tener un marco amplio de experiencias y vivencias que nutren a nuestra empresa y a tus productos. Pero cuando tienes esa diversidad, es importante asegurarte que esas personas se sientan incluidas, que se sientan parte de, que puedan tener los recursos que necesitan para triunfar. Entonces, Roxy, te pregunto, ¿qué tú opinas sobre diversidad e inclusión? Ok, sí, mira, por ejemplo, aquí me encanta porque hablando del tema de diversidad, me hace pensar un poco en el ejemplo que pusiste, ¿no? Cuando estuvimos hablando de este tema, que muchísimas empresas, por ejemplo, vamos a hablar de cosméticos, ¿no? Y de cosméticos grandes como lo ha sido, por ejemplo, un L'Oreal, ¿no? Que antiguamente, ¿no? Ellos en sus gamas publicitarias siempre había como para la parte aspiracional, siempre tenías como a la mujer blanca, ¿no? La de tez blanca, ojo azul, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, conforme hemos ido avanzando y evolucionando como sociedad, e incluyendo toda esta parte de lo que es la diversidad de género, y como tú bien comentaste, la diversidad no solamente es hombre-mujer o blanco y de color, o alto o pequeño, o sea, como que encierra muchísimas cosas. Y, por ejemplo, me vuelvo a repetir con el tema del, concretamente, las campañas publicitarias de cosméticos. Una de las grandes causas donde ha habido avance es, por ejemplo, como que antes, te repito, era como que la mujer blanca y ahora ya ves las revistas todas plagadas de diferentes colores, ¿no? Y de diferentes etnias, ¿no? Así como puedes ver una mujer africana guapísima con una piel espectacular de color moreno, también puedes ver a una persona asiática con un tono diferente, con rasgos diferentes, y eso es parte de la diversidad, ¿no? Y lo que tú comentas va ligado de la mano a la inclusión con respecto Claro. a lo que tú dices, ¿no? No es lo mismo venir del mismo país y de la misma cultura, pero de repente hasta nosotros mismos somos excluyentes hacia las personas de nuestra misma comunidad. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta como parte de una empresa socialmente responsable. Y aquí Sí. me hiciste una pregunta y yo te voy a contestar con otra. Pero antes que Porque, me la hagas, sí, quiero sí, sí, entrar perdón. a algo que que hablaste. Hablaste sobre las campañas de publicidad de las compañías de cosméticos. Pero olvídate de la campaña. ¿Qué tal los mismos cosméticos? Sí, Cuando uno va a claro. la tienda, ¿cuántas tonalidades de blanco hay? ¿Y cuántas tonalidades de negro hay? Sí, hay 50 medium y tonalidades sí. 50 tonalidades de blanco, que si blanco más rosado, que si blanco más almendrado, que si blanco más amarillento, que si blanco como la nieve, que si blanco como el gato. Y luego, para los colores más oscuros, es como que un medium light, un medium dark, y luego como dos negros. Entonces, Sí, a nosotros ¿cómo nos se, toca el medium. Bueno, a mí me toca el medium. cómo Ya, se siente? Olvídate de tu comunidad inmediata, ¿no? ¿Cómo se sí, siente tu cliente que no se ve incluido y por ende no se ve representado? La representación, hoy día se está hablando mucho por la película Encanto. ¿Cuántas fotos nos están sí, compartiendo en redes sociales de niños de color, de niños con pelo afro, que se ven identificados por primera vez en la pantalla? sí, 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 Pero sí. entonces hay que preguntar, ¿por qué hasta ahora muchas de estas compañías lo que empleaban eran personas blancas? Cuando el grupo de empleados se nutre de diversidad,
Es se correcto. empiezan a ver historias diferentes en tu producto. Por eso es importante, ¿verdad? Ujú. Porque llegó esa empleada negra y le dijo a la compañía de cosméticos, mi color de piel no está aquí, ni el de mi Claro, mamá, ni el de mi hermana, porque todas somos negras, pero no del mismo tono. claro. Entonces, por eso es tan importante. O sea, una persona musulmana que use hijab, no me veo representada aquí. ¿Qué está pasando? Entonces, eso es muy importante también. Ahora tu pregunta, Roxy, no se me olvida. Sí, es que me gusta tocar este tema porque son temas hasta cierto punto tabú también, porque la gente de repente dice, no, no vamos a decir esto porque puede, la persona se puede sentir excluida y no vamos a mencionar nada. Entonces nos quedamos callados y de allí no avanzamos, ¿no? Pero yo creo que son, como bien dije, son temas que tenemos que poner sobre la mesa y que mientras más se hablen y más se difundan, por supuesto que vamos a lograr seguir evolucionando más como empresas socialmente responsables. Y, por ejemplo, Sí, tú hablaste de diversidad y de inclusión y nos saltamos el tema de la equidad. Y aquí me gustaría preguntarte, ¿por qué equidad y no igualdad? sí. Esa pregunta es muy importante porque la equidad es que todo el mundo tiene lo justo para lograr el éxito. La equidad reconoce que no todos tenemos lo mismo, no todos tenemos los mismos recursos, las mismas oportunidades, los mismos privilegios para alcanzar las metas. Entonces tengo aquí unos ejemplos para que la gente pueda asociarlo mejor. Por ejemplo, igualdad sería que tengas unas escaleras para llegar al segundo piso de tu plantel del negocio, ¿no? Del edificio. Claro, Pero un empleado con silla de ruedas, no puede ¿qué llegar. va a hacer? Claro. Pero todos tienen la escalera, hay igualdad, todos tienen la Ujú. escalera. Pero no, porque eso no es el recurso, eso no es la herramienta que necesita una persona de silla de ruedas. Él necesita una rampa. Claro. Entonces, por ejemplo, eh, equidad. Cuando vas a tener una apertura en tu empresa, un rol abierto, tener maneras no solamente virtuales de acceder a una solicitud de empleo. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene internet. No todo el Correcto. mundo tiene acceso a una impresora, no todo el mundo tiene acceso a una computadora, ¿verdad? No todo el mundo tiene acceso a ir a un sitio donde tenga internet. Entonces, tal vez se le hace más fácil a una persona ir a buscar una, una solicitud, e incluso las personas no videntes. Entonces, hay muchos temas ahí. Otro ejemplo, priorizar experiencia sobre educación. Hay Sí, muchos empleos que sí necesitas educación, ¿no? Yo no claro. quiero que un cirujano esté operando Sí, en mí si no tiene la educación pertinente. Pero claro. muchas veces estos requisitos de educación para trabajos que pueden ser donde la experiencia puede ser no necesariamente la educación, pueden ser elitistas, porque si yo te estoy pidiendo a ti un grado máster de una Ujú. universidad para que seas programador de computadora, pero tienes un muchacho que lo aprendió en su casa y lo trabaja y es amazing, ¿verdad? Como Ujú. programador, como hay muchos en los barrios por Claro, ahí, que te arreglan un celular en 2 segundos, pero no asistieron a la universidad, no todo el mundo tiene el dinero para asistir a una claro. universidad y no todo el mundo tiene las condiciones en su casa, en su hogar para asistir a una universidad. Hay personas que tienen que irse directo de la escuela secundaria al trabajo, porque tienen que ayudar a poner comida sobre la mesa. Y sobre todo eso, por ejemplo, me hace pensar cuando dices, pasan de la secundaria al trabajo, también me hace pensar que, por ejemplo, pasa mucho que hay muchas personas que aprenden oficios. Entonces, a Ujú. veces es lo que tú acabas de comentar. A veces hay personas que tienen un oficio, que son muy buenos realizando el oficio, pero que desafortunadamente no tienen un diploma, un posgrado o algo que les avale para entrar a una empresa y por lo tanto también se les quita o se les excluye por este determinado tipo de situaciones. Claro. Y fíjate que me hace pensar que, por ejemplo, en Europa, me parece que no recuerdo muy bien
si en los países nórdicos o en Suiza, pero allí, por ejemplo, ya hay algunas escuelas que te dicen, si tú no terminaste la universidad, por ejemplo, pero has estado ejerciendo determinado oficio en el que tú ya te desenvuelvas bien, ya lo pueden como validar o rivalidar Sí, de esa misma manera, ¿sabes? Como ya traigo una parte de experiencia para poder tener esta maestría o este posgrado o este título universitario. Y entonces ya los validan para que puedan hacer como 50-50, como que 50% continúas trabajando en el área y el otro 50% que te haría falta como más de formación y más parte teórica y demás, ya te lo ponen, pero ya no te tienes que hacer la carrera de tres a 5 años, dependiendo de sí, cuál sea tu nivel, ¿no? sí. Igualmente, otros ejemplos son quitar requisitos de vestimenta. Ya eso es arcaico. No todo el mundo tiene el dinero para ir a comprarse un gabán. Y no todo el mundo se siente cómodo en ese tipo de vestimenta. Maquillaje para la mujer. No todas las mujeres se sienten cómodas maquillándose. Incluso vestimentas que son tradicionales por género. ¿Por qué? Si una persona puede desempeñar su trabajo y se quiere vestir con una vestimenta que es más tradicional del otro género, ¿por qué entonces obligarle? Entonces, eso también tiene que ver con equidad e inclusión, ¿no? Es que estos tres términos son así, o sea, están entrelazados, porque uno requiere del otro y el otro Claro. requiere del uno, están completamente entrelazados. Y yo creo que Un ejemplo que también, quería, perdón, que yo creo que no, también solo, podemos hablar como de apertura de mente también, ¿no? Porque a veces yo creo que somos más nosotros como hemos sido educados, que de repente podemos ser un poco cerrados cuando alguien dice, oye, pues a lo mejor una persona que, como tú bien acabas de decir, que tiene capacidades físicas diferentes, como por ejemplo una persona que a lo mejor está en una silla de ruedas, pero que está perfectamente condicionado para tener un trabajo de oficina, ¿por qué no hacerlo? Pone los recursos, ¿no? Como tú comentaste, la rampa o un elevador o algo, ¿no? En ese sentido. Y pero a veces nosotros, por la forma como nos educaron, es como de, ay, no, es que pobre no puede. Es que no, porque esto, o sea, a veces somos nosotros mismos los que limitamos los recursos de las otras personas, cuando somos sí, somos nosotros que debemos dar ese recurso para que este tipo de personas puedan sentirse realmente incluidas y también tener esa parte de equidad que nosotros estamos comentando el día de hoy. sí. Y una cosa que también quería abarcar es Ujú. que eh, si tú dices, sí, voy a ser socialmente responsable con mis empleados, quiero tener una plantilla de empleados diversa, si vas a hacer eso, tienes que estar bien pendiente que la equidad y la inclusión también vayan de la mano, porque ¿de qué te vale contratar una plantilla de empleados muy diversa si luego se van a sentir excluidos, si luego no va a haber equidad? Por ejemplo, eh, tienes una persona que sea no binaria. Significa una persona que no se identifica con el género femenino ni masculino. O una persona que está transicionando. O una persona que sea transgénero. Pero lo que tienes son baños de hombre y de mujer. Wow. Puedes hacer unos baños que no sean, ¿cómo se Que dice? ya sean Unos mixtos, baños, ¿no? Que ya sean sí, mixtos. unos baños inclusivos, unos baños mixtos. Te cuento que fui a una conferencia en Filadelfia y habían baños inclusivos. Los baños no habían baños ni de hombre ni de mujer, eran baños. Y la primera vez que yo entro y me topo con un hombre, yo como que, este, y me costó, pero ya el segundo día, estaba feliz. Ahí en el baño, uno va, uno hace su necesidad y ya sale. Y esto también es muy controversial, pero es como, si tú vas a tener esa meta, ¿verdad? Si vas a ser diverso, por ejemplo, quiero que aquí las mujeres se sientan cómodas, que aquí las mujeres no se vean estigmatizadas, voy a darle la misma paga a hombre y mujer, incluso las mujeres que sean madres, que se sientan cómodas, pero Claro, luego no vas a tener un área para que esas mamás que estén lactando puedan claro. lactar de una manera cómoda y segura, porque en casi todas las empresas las mujeres que están lactando tienen que irse al baño y eso no es Claro. limpio, no es cómodo, no es seguro. Entonces, Y, claro. tienes que vivir tu
tus valores, ¿no? Que es algo que vamos a entrar ahora. Sí, Por estás último, adelantando algo. sí, por último quería darle el ejemplo de las curitas, los Sí, Band-Aids, de Johnson Johnson. Los Band-Aids siempre que yo, desde que me acuerdo, ¿de qué color son? sí, ¿De de qué color color son? como color rosa, como rosa palo más o menos. Como color, Pero nosotros le decimos nude, pero el nude para que estamos acostumbrados, el color rosa para una piel blanca, por supuesto. sí, color piel, como Ujú. dicen, Por color eso te piel. digo, el color piel, pero que pues no es para la piel de todo el mundo, o sea, es para la piel blanca. Claro. Igual cuando en inglés tú dices nude, que es desnudo, pero no todo el mundo desnudo tiene el mismo color. Es blanco, claro. Entonces fue hasta hace poco que salieron las curitas de todos los colores. No, y que eso es Entonces, un aplauso, claro. claro, pero entonces, ¿cómo tú crees que se sentían los clientes de Johnson Johnson comprando curitas color piel que no eran para su piel? Claro, claro. No, por supuesto. Y fíjate que con el tema de lo de las famosas curitas, también se me viene a la cabeza que me parece también creo que fue en el Ballet de Londres, que también cambiaron el concepto de las zapatillas, no sé si llegaste Ujú, a escuchar de eso, porque igualmente las sí. zapatillas de las bailarinas de ballet, pues tradicionalmente eran color piel también, pero volvemos al Ujú, mismo, ese era un rosa palo, o sea, para una mujer blanca. Y ahora también, me parece, creo que fue en la Ópera de Londres, en donde ya definitivamente todas las zapatillas para las bailarinas ya son de diferentes tonalidades de piel y ahora cada una puede acceder, como tú bien comentas, pues con su tono, ¿no? Que eso es una parte súper importante y ahí es donde entra pues la diversidad, ¿no? La diversidad y la inclusión. Y claro. me ha gustado mucho y sobre todo que nos hayas puesto ejemplos, porque creo que cuando tenemos ejemplos es cuando podemos ver qué tan realística la situación es, ¿no? Porque a veces dicen, ah, sí suena muy bonito ser socialmente responsable y esto y lo otro, pero hasta qué punto lo puedo llevar, ¿no? Entonces, en mi empresa. Y aquí tengo una pregunta que hacerte, porque, por ejemplo, nosotros estamos enfocados, o este programa de Emprendiendo y Aprendiendo está enfocado para emprendedores y pequeñas y medianas empresas, que al final del día, pues sabes que los empleados pueden ser de 1 a 10 personas, ¿no? Porque por regla general, un emprendedor cuando comienza es todólogo y luego cuando ya empieza a hacer su empresa, pues tiene de 5 a 10 empleados, ¿no? Que de repente la persona de marketing, la Ujú. persona de, pues no sé, de finanzas, entonces se reparte de esta forma. Aquí me gustaría saber si en una pequeña o mediana empresa se puede crear un plan D y cómo se puede hacer. Sí, pues mira, creo que lo más importante es comenzar con un plan de valores. Los valores organizativos son los principios de tu empresa. Si tienes una empresa que son 2 personas, ok, empieza con un plan de valores. Mientras la empresa vaya creciendo, ese ADN, que es los valores, van a seguir creciendo con la empresa, ¿verdad? Son los cimientos para la cultura de tu organización en cualquier etapa que se encuentre. Entonces, depende cuáles son esos valores, van a ser entonces la diversidad, equidad e inclusión que vas a tener como parte de la empresa. Si tu empresa, uno de los valores es escuchar el feedback del cliente, ¿verdad? Hay muchas empresas que es Ujú. customer satisfaction, satisfacción del Sí, cliente. Entonces, creo que para ese valor, vamos a hablar otra vez ¿verdad? Los niveles. Empieza con escuchar a tus empleados, ¿verdad? A claro. escuchar a tu comunidad y a escuchar a tus clientes por partes iguales. Porque si un empleado no se siente cómodo, no se siente a gusto, no va a dar su 100%, tu empresa se va a ver perjudicada y así sucesivamente. Y creo que esto no es fácil, ¿no? Porque tú tienes una visión, ¿no? Y el tú decir, eh, yo quiero ser socialmente responsable, yo Claro. voy a escuchar y atender las necesidades de las comunidades, empezando por mis empleados y terminando por mis clientes. No es fácil porque a veces te choca con tu visión. O sea, a veces yo estoy segura que
la Johnson & Johnson, que estuvo, qué sé yo, 8.000 años haciendo curitas color piel en un solo tono, Sí. cuando esa primera empleada o empleado le dijo, ¿sabes qué? Estas curitas son horribles para mis hijos porque mis hijos son de otro color de piel. Claro. Eso no habrá sido una conversación fácil para tener. O cuando las consumidoras de las zapatillas de ballet le empezaron a escribir a la compañía, necesito una zapatilla de ballet color que vaya con mi color. Sí, romper Y que ese es como status que, quo, ¿no? De las personas de que tu zona de confort, ¿no? Si yo ya vendo, porque claro, creo que aquí surge como ese choque que dice, si yo ya vendo y vendo en cientos mil cantidad, porque estamos hablando de Johnson Johnson que vende curitas para todo el mundo, entonces, ¿cómo decir? ¿por Si qué yo ya tengo que vendo un cambiar? producto, exacto, ¿por qué lo tengo que cambiar? Entonces, al final, efectivamente, esto viene del feedback que me imagino que adicional de la gente que trabajaba con ellos, viene también de todos esos clientes descontentos y que ellos también estaban viendo cómo estaba funcionando la situación, ¿no? Claro, no se sentían representados con tu producto. Claro. Y hoy día, donde tenemos las redes sociales, personas que tal vez sean, por ejemplo, volvemos al ejemplo de las curitas, Ujú. personas que las curitas le quedaba bien en su piel, pero son solidarias con las personas que no, que están molestas, pueden boicotearte, porque Claro. hoy con las redes sociales todo se puede viralizar Sí, y claro, todo se puede convertir en un tema. porque lo que tú consideras que para ti estás como avanzando, quizás el público que está acostumbrado a consumir tu producto se puede sentir choqueado también, ¿no? Entonces, al final, creo que es un poco de todo y que es lo que te decía hace un momento, ¿no? Que al final del día creo que nosotros como sociedad, el impacto tiene que venir desde cada individuo para poder tener este tipo de logros en nuestras empresas, porque si somos nosotros los que vamos a decir, por ejemplo, hiciste mención de los baños, ¿no? Que al principio dices, te choca compartirlos con otra persona de otro género, hablando de pues, un hombre o alguien que está en una situación transgénero o lo que sea, tenemos que nosotros cambiar desde nuestro interior de ver las cosas, ser un poquito más open mind para poder nosotros tener este tipo de valores organizativos dentro de nuestras empresas. Claro, y no estoy diciendo dejen atrás los baños de hombre y mujer, no, sino que si parte de su plan y de sus valores es ser inclusivo para la diversidad de empleados, entonces si tienen unos empleados transgénero que se van a sentir excluidos por baños binarios, pues tal vez darle una opción a ellos para también de tener unos baños que no sean binarios. Y cada Claro. persona que se sienta cómodo usando el que quiera. Entonces es importante escuchar también a los empleados, aunque tal vez eso te choque, pero si tú dices que quieres ser inclusivo, entonces pues tienes que vivir los valores, no puedes estar en desacuerdo con los valores que tú dices que tienes. Otro ejemplo, tú dices que tú quieres tener una empresa donde los empleados se sientan contentos. Yo quiero que mis empleados estén contentos trabajando aquí, que den el máximo. Pero vamos a poner que tienes una empresa de 12 personas y tienes un supervisor dentro de tu organigrama que tiene 2 personas debajo de él. Y Ujú. él se pasa enviándole correos electrónicos y llamando y molestando los fines de semana. No, O después de las 7 de la noche, después de las 6 de la noche. ¿Tú claro. crees que esos 2 empleados que se reportan a esa persona van a estar contentos? Pues no. No. Entonces, es importante que los valores organizativos permeen toda la organización, ya sea una organización de 3 personas o una organización de 50 personas. Todos tienen que vivir con esos valores y verlos ejemplados en la planta alta, ¿verdad? Desde el dueño, el CEO, el Claro. presidente, la presidenta, ver que esas personas viven esos valores para poder permearlos. Porque si tú quieres tener diversidad y que esas personas se sientan incluidas, de una manera equitativa. Tienes una persona que trabaja con diferencias motoras y tienes empleados que se están riendo de esa persona o haciendo No. chistes sobre esa persona. No es la planta alta, ¿verdad? Son empleados tal vez en su hora de break, pero Mm. los empleados son parte de tu empresa. Entonces la empresa no está viviendo sus valores. Por supuesto. Entonces también, ¿cómo hacemos que estos valores permeen? Eso es bien importante también.
Yo creo que aquí parte mucho el tema del respeto, ¿no? Yo creo que aquí cuando vamos a plantear nosotros como empresa, ya sea pequeña o mediana o grande, porque mucha gente al final del día, pues cuando tú creas tu empresa realmente es para tener un crecimiento, ¿no? Entonces, al final del día yo creo que para poder realmente tener una cultura, una cultura corporativa donde realmente la gente lo pueda sentir y lo pueda palpar, creo que tiene que nacer del respeto, porque si no hay respeto, no existe todo esto que estamos hablando. Entonces, yo creo que sí, todo esto que hemos comentado, Adri, de verdad, me parece súper interesante. Creo que podríamos seguir hablando de este tema y que seguramente lo vamos a hacer. Nada más que ahorita el tiempo se nos ha ido, la verdad, hemos tocado como los puntos más importantes en relación a crear una empresa socialmente responsable. Y por favor, todos los que nos van a ver o los que nos están viendo, anímense, porque al final del día, crear una empresa socialmente responsable, al final las bases realmente son más temas de respeto, más temas de principios y sobre todo esto va a partir para que nosotros podamos seguir evolucionando y desarrollando para que rompamos ese status quo y que las personas se sientan mejor en el día a día durante ese tiempo de labor, ¿no? De labor de trabajo, porque al final pasamos tanto tiempo en el trabajo que es súper importante que nosotros nos Claro, sintamos bien y a gusto, ¿no? Es una de las partes más importantes. Adri, claro. ¿te gustaría añadir algo más? Bueno, lo único que, dos cositas rápido. Primeramente, expandes tu mente, como bien dijiste, y también hasta puedes encontrar nuevos usos para tus productos que tú no sabías, porque tú tienes tus productos en mente para un público, pero tal vez otro público, por ejemplo, vende bufandas. Ay, pero ¿qué tal si las bufandas también se pueden usar como hijab para las mujeres que usan hijab? Entonces, tienes muchas cosas que se pueden dar bonitas cuando abres hacia una empresa que tiene como valores la equidad, la inclusión y la diversidad. Y por último, estos temas no son fáciles, estos temas toman mucho tiempo el verdaderamente entenderlos a plenitud, pero no toma mucho tiempo comenzar. Hay muchos recursos online buenísimos. Googlea o busca en el buscador favorito DEI. Hay muchas compañías que tienen plantillas específicas de DEI, que tienen en su organización personas que se dedican a eso. Claro. Y hay muchas personas también que se dedican a dar consultorías de DEI. Y si no puedes al momento, ¿verdad?, pagar una consultoría, empieza a buscar por online, ¿verdad?, por internet, y empieza a hacer un plan de valores y partes de ahí. Efectivamente. Perfecto, pues muchas gracias nuevamente, Adri, por tus consejos y por favor, nosotros también para eso estamos aquí, para ayudarles con nuestro canal de Emprendiendo y Aprendiendo. Les invitamos, por favor, a todos los que nos están viendo, que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que compartan con la gente que les rodea. ¿Para qué? Para seguir aprendiendo, porque como bien dijo Adri, información es poder. Mientras más sepamos de determinadas situaciones o de todo lo que está pasando alrededor para seguir mejorando tanto como personas y como empresas, vamos a hacer un mundo mejor, ¿no, Adri? ¿Cómo ves? Definitivamente. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y a todo el mundo que utilicen este canal como una de esas tantas herramientas para seguir creciendo en su emprendimiento y aprendiendo día a día. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Espero que se suscriban. Nos pueden dejar mensajitos, nos pueden dejar like y sobre todo si quieren ahondar en algún tema en concreto, por supuesto que vamos a estar con el feedback de lo que ustedes quieran. Nosotros vamos a estar aquí tocando el tema y buscando nuevos expertos o los que ya tenemos para que podamos seguir emprendiendo y aprendiendo. Un abrazo a todos y muchas gracias por conectarse con nosotras. Hasta luego. Gracias. Hasta la próxima semana.